81 Guerra a la Iglesia de Cristo y a la civilización cristiana. La masonería no solo desprecia la religión natural y profesa el más absoluto indiferentismo y el más descarado ateísmo, sino que también ha declarado guerra satánica a la Iglesia católica. Los autores clásicos de la masonería, como Ragón, Clavel, Brunswick, Chereau, Bazot, Bramville, Redarés y otros muchos, declaran en sus rituales y cursos filosóficos sobre la institución, que uno de los fines de la orden es obtener que los adeptos masones renuncien a toda religión positiva, como es el cristianismo, sustituyéndola por la religión y moral universal e independiente. 82 Por lo tanto, no solo niegan la redención de Jesucristo, sino que afirman que la religión cristiana, basada en su divinidad, es una solemne impostura. En el Manual de los Masones, libro canónico de la Orden, se declara que suponer una masonería cristiana es una flagrante contradicción. Y en el ritual del grado 18 del Rosa Cruz dice: la religión de los cristianos, adoradores del Dios muerto en la cruz, no es más que una superstición. 83 El conde de Canteleu, en su libro sobre las sociedades secretas, dejó escrito: el verdadero fin de todas las sociedades secretas ha sido siempre, es, y por siempre jamás será, la lucha contra la Iglesia y la religión cristiana. Los masones de Lieja escribían, en 1866, a sus hermanos de Londres: libertemos a la humanidad del yugo de los sacerdotes. Reemplacemos la fe por la ciencia. Sustituyamos las esperanzas del cielo por las satisfacciones de la conciencia, y arranquemos del espíritu la vana preocupación de la vida futura. 84 El masón Petrucelli decía, en 1862, en la Cámara de Diputados de Italia: la guerra al catolicismo en todas partes, por todos los medios y por toda la superficie del globo, debe ser la base granítica de nuestra política. En la instrucción secreta de la alta venta de la carbonería leemos: nuestro objeto final, como lo fue de Voltaire y de la Revolución Francesa, es el aniquilamiento, para siempre jamás, del catolicismo y hasta de la idea cristiana. Aplastad al infame. Era el grito de Voltaire. O sea, a Jesucristo, a la Iglesia, al catolicismo. Y el sublime masón Nubius refrendaba esta consigna estableciendo, como programa de la masonería, la descatolización del mundo. Las logias de Bélgica declararon en agosto de 1857 que la masonería combate a muerte al cristianismo. Es menester, decían, que la nación acabe con él, aunque sea necesario emplear la fuerza para curarse a tal lepra. El masón Conrado escribía en el Baute, periódico oficial de la masonería alemana: nuestro adversario es la Iglesia Católica Romana. Ella es nuestra enemiga inexorable y tradicional. Somos masones y nada más. Escoged. O cristianos o masones. El anticoncilio de Nápoles, que reunió en diciembre de 1869, como réplica al concilio ecuménico del Vaticano, a la flor y nata de la masonería mundial, representada por 700 delegados de América, Asia, África y de todos los reinos y principados de Europa, declaró en su texto oficial, entre otras cosas, lo siguiente: los infrascriptos, delegados de las diferentes naciones del mundo, proclamamos la libertad de la razón contra el despotismo de la Iglesia. La escuela, libre de la enseñanza del clero. Y la ciencia como único fundamento de las creencias. Rechazamos todo dogma basado en la revelación, considerando que la idea de Dios es la fuente y sostén de todo despotismo e iniquidad. Y contraemos el compromiso de trabajar por la pronta y radical abolición del catolicismo hasta su exterminio, por todos los medios, sin exceptuar la violencia revolucionaria. 85 Más tarde, el Congreso Masónico de Milán, reunido en 1881, y la Asamblea General de la Masonería de Italia, convocada en 1882, establecieron que la acción masónica debe secularizar las obras pías, organizar secretamente las fuerzas liberales de la nación, y conseguir del gobierno la secularización de los bienes de la Iglesia, la extinción de las órdenes religiosas y la abolición de la enseñanza de la religión en las escuelas. Posteriormente, en la circular cursada a las logias, decían: así procuraremos el camino para la secularización de la religión, la destrucción de la jerarquía eclesiástica y una legislación civil que todo lo coloque en manos del Estado, acelerando de esta manera el advenimiento de aquel día, en que el naturalismo pueda cantar el himno de la redención sobre las ruinas de la religión y de la revelación. En el boletín de septiembre de 1835 del Gran Oriente de Francia se lee: los masones debemos perseguir la demolición definitiva del catolicismo. Y el Supremo Consejo Masónico confirmaba tal decisión con estas palabras: la lucha empeñada contra el catolicismo y la masonería es guerra a muerte, sin tregua y sin cuartel.
86 En agosto de 1904, en el Congreso Masónico Internacional de Bruselas, dijo el gran maestre Koch: debemos luchar contra la Iglesia romana para salvaguardar nuestra libertad de pensamiento. Y acotó el delegado Duce: la lucha contra el papado es una necesidad social y debe ser el fin constante de la masonería. Los masones dicen que ellos no combaten a los católicos sino a los clericales. Pues bien, en otro lugar hemos indicado ya qué es lo que dijo al respecto el senador masón Julio Simón en las cámaras de Francia. Veamos ahora la explicación que dio del concepto que encierra este vocablo, el calificado masón Cour d'Avaux en la Logía de Lille en 1889. La distinción entre catolicismo y clericalismo es meramente oficial para el efectismo tribunicio. Pero aquí, dentro de la logía, digámoslo bien alto en obsequio a la verdad. Catolicismo y clericalismo son una misma e idéntica cosa. 87 de todos los desatinos y blasfemias que anteceden, y de centenares de testimonios que podríamos añadir, deducimos que la masonería es y ha sido siempre y en todas partes fundamentalmente atea y destructora del ideal cristiano. Así lo certifican sus libros oficiales, así lo enseñan sus conspicuos doctores, así lo publica su prensa periódica, y así lo proclaman su historia, sus planes y su acción persecutoria contra los adoradores del Dios verdadero. Entre las numerosas conclusiones a que llegó el Congreso Antimasónico Internacional de Trento, tras concienzudo examen de más de 150 obras de autores masones, extractamos la siguiente. Los masones son panteístas y ateos, su Dios es la materia, su objeto es la destrucción universal. En lo moral han deificado el mal y en lo intelectual hacen profesión de mentira y de blasfemia. Y la última palabra de todos sus secretos y misterios es el culto a Lucifer. Por eso León XIII, al acusar a la masonería como totalmente enemiga de la Iglesia católica y de la doctrina cristiana, afirma que los masones maquinan abiertamente la ruina de la Santa Iglesia con el propósito de despojar enteramente a los pueblos cristianos de los beneficios que les granjeó Jesucristo, nuestro Salvador. Que su principal y último designio es destruir, hasta los fundamentos, todo el orden religioso y civil establecido por el cristianismo. Y que en su feroz e insensato propósito de acabar con la religión y la Iglesia, parece reconocerse el mismo e inextinguible odio y sed de venganza que abrasa a Satanás contra Jesucristo. Ellos han hecho suyas, continúa el inmortal pontífice, las máximas del naturalismo más crudo, profesando, en consecuencia, el racionalismo más absoluto. Niegan los masones la revelación con sus dogmas y enseñanzas. Niegan el pecado original y la redención. Proclaman la moral independiente y la emancipación de las sociedades de toda religión. Combaten los fundamentos de la religión verdadera. Trabajan tenazmente por anular la acción del magisterio y autoridad de la Iglesia, coatan por todos los medios su libertad. Despóticamente se apoderan de la enseñanza de la juventud y establecen el laicismo escolar y el matrimonio civil, abriendo las puertas al divorcio. Favorecen por sistema la corrupción del pueblo, y dan rienda suelta a las pasiones, a fin de tener a las masas más fácilmente dominadas para sus abyectos fines. 88 Para los masones la religión es la misma masonería, o lo que ellos gustan llamar, la religión universal, la religión de la humanidad, la religión del porvenir, la cual, según lo acabamos de demostrar, es una religión sin Dios, o más bien, una religión contra el mismo Dios, porque su Dios es Satanás. Masonismo y moral como corolario del grito satánico. Guerra de Dios, guerra a la Iglesia de Cristo, guerra a la religión verdadera y a toda revelación. La masonería declara también la guerra a la moral y a la virtud, a la familia y al matrimonio cristiano. Sus estatutos establecen la moral y la virtud independientes de cualquier religión. Y en el discurso de clausura del convento de 1909 del Gran Oriente de Francia se declaró que la masonería establece la moral sobre la vida vivida de los grupos sociales seleccionados. Pero nada se dijo sobre las normas que rigen tal selección. Los masones, empeñados en borrar de la mente y del corazón del hombre la idea de Dios, de la vida futura y de toda religión positiva y revelada, según lo tenemos demostrado, han acabado por destruir toda obligación legal, toda moral y todo vínculo social. Luego, ¿cómo podremos hablar de moral y de virtud dentro de la masonería? La moral universal e independiente. Sin embargo, Bazot, secretario del Gran Oriente de Francia, pretende afirmar que las logias son las escuelas permanentes de la moral universal, la cual, dice, se halla contenida en las obras de los masones enciclopedistas como Voltaire, Rousseau, Diderot, D'Alembert,
Condorcet, Helvecio, la Metrie, etc., esta luz masónica, continúa, se proyecta por todos los ángulos del globo y su impulso ha sido vigoroso e irresistible en su afán de alcanzar la cumbre de la perfección que demandan las doctrinas de la masonería y el genio de tales filósofos. 89 Ahora bien, para Voltaire y D'Alembert la virtud es puro egoísmo. Ellos pregonan la moral utilitarista diciendo, ¿puedo llamar virtud a otra cosa, fuera de aquello que me reporta algún bien? Diderot y Helvecio afirmaron que la moral se reduce al arte de vivir contento y satisfecho en este mundo. La ciencia de las costumbres, dicen, debe tomarse de la tierra, no del cielo. Voltaire, en su procaz poema sobre el placer, enseñó que el placer es el objeto, el deber y el fin de todos los seres razonables. Y Saint-Martin, el reformador de la masonería de todos los ritos y propagador del iluminismo en Francia, se declaró en completo acuerdo con las teorías voltairianas. Para Helvecio la virtud radica en el capricho de cada uno. En la logía del masón materialista y ateo Holbach, se dijo, por fuerza de la naturaleza cada uno ha de amar su propio bienestar. De manera que, si el vicio ha de hacerle feliz, es al vicio al que ha de amar. Y D'Alembert no tuvo vergüenza en escribir que la única divinidad de este mundo es el placer sensual en su más torpe y grosera expresión. El filósofo y gran masón La Metrie sentenció. Tanto la verdad como la virtud son entidades que ningún valor tienen, sino en cuanto prestan utilidad a la gente. Alberto Pique, el gran maestre de la masonería universal, enseñó que el masón no debe luchar contra sus propios instintos. 90 Y en el seno de la masonería andrógina se proclamó el amor libre. El masón Carlos Fauvetti, miembro ilustre del Gran Oriente de Francia, afirmó. La masonería y la prostitución trabajan en compañía, como dos presidiarios amarrados a una misma cadena. 91 La corrupción por sistema, en odio a la Iglesia y a la familia cristiana. De la carta del masón Vindex a su buen primo el famoso Nubius, extractamos algunas de las resoluciones tomadas por los miembros de la Traslogía Suprema que, según Luis Bianchi es el poder ejecutivo de la masonería militante. Está decidido en nuestros consejos supremos que no ha de haber más cristianos. Popularicemos el vicio en las masas. Estas deben respirarlo por los 5 sentidos. Que lo beban, que se harten de él. Esforcémonos en nuestro intento lisonjeando todas las pasiones. El catolicismo no teme un puñal bien afilado, pero puede derrumbarse por la corrupción, el mejor puñal para herir a la Iglesia es pues la corrupción. Por lo tanto, no nos cansemos jamás de corromper. Nuestro objeto se cumplirá, pues se halla basado en las pasiones humanas. Aislemos al hombre de la vida familiar, separémoslo de su mujer y de sus hijos. Una vez que le hayamos inspirado disgusto y hastío por la familia y la religión, sugirámosle se afilie a la logía más cercana, formad corazones viciosos y no tendréis más católicos. Hemos emprendido la corrupción en gran escala, ella nos permitirá un día llevar la Iglesia al sepulcro. 92 Con razón pudo escribir Dupin. Una mano secreta empuja a las masas a la corrupción. Y la influencia masónica inspira esos manejos y dirige a esos instrumentos de perdición. A fin de trasladar de la teoría a la práctica, el desprecio de todo vínculo social, de todo deber doméstico y civil, de todo sentimiento moral y religioso. En la carta del masón Cayetano dirigida al carbonario Nubius, el primer caudillo de tales conjurados, leemos. Hemos arrancado al pueblo su fe religiosa, sus virtudes domésticas y su honradez. Nos propusimos corromper para llegar a reinar. Al mismo Nubius escribía el judío carbonario por sobrenombre Trigoto. Juzgamos que era menester ahogar el germen católico y cristiano y vos os ofrecisteis para herir en la cabeza al Goliat pontificio. Pero ante las furias populares desatadas confesaban todos ellos. Hemos revuelto el barro y ha aflorado el cieno mefítico a la superficie. Temblamos, ahora, recelosos de que el monstruo desatado nos devore. Productos de esta simiente ponzoñosa sembrada por la masonería en las naciones, son los grupos humanos sin moral y sin religión que, al perturbar a los pueblos, hacen necesarias, como consecuencia de la anarquía social, las dictaduras y los despotismos. Cumpliéndose así una ley inexorable de la historia. En 1878 decía el masón Heredia, miembro del Gran Oriente de Francia. Debemos conquistar para nuestra causa a la mujer, pues ella es la última fortaleza que el oscurantismo opone al progreso humano. La Alta Venta de Roma declaró en 1830, ya que no podemos suprimir la mujer, que es el obstáculo para destruir el catolicismo, corrompámosla. Las logias de adopción o andróginas fueron inventadas con este objeto, o sea, reformar a la mujer.
Estas logias, según dice el masón Ragón en su manual completo de la masonería de adopción, eran mixtas. Pues los masones siempre ayudan a las masonas en sus trabajos. Existieron desde 1742, y copiaron en sus tenidas los licenciosos y torpes misterios de Baco y Venus.